buenos días, mi nombre es María Valentina Gutiérrez y al día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la historia de la comunicación gráfica. Vamos a remontarnos a lo que es la prehistoria. Las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, España y Lascaux en Francia podrían ser consideradas como las primeras comunicaciones visuales con fines específicos, como lo es tener buena casa y tener buena fortuna, es decir, se utilizaba para rituales en específico, eso era lo que se creía. Vamos a hablar un poco de lo que viene siendo el siglo V. Los manuscritos iluminados fueron aquellos libros ilustrados producidos desde fines del Imperio en el año 476 d.C. Durante la Edad Media, las dos grandes tradiciones de manuscritos iluminados son dos: la oriental en los países islámicos y la occidental en Europa. Dicha producción era bastante costosa, ya que implicaba láminas de oro que se aplicaban en las páginas, de allí viene el nombre iluminados, por el efecto que daba el metal precioso en estas páginas. Pasando un poco a lo que viene siendo el siglo XX, luego del término de la Primera Guerra Mundial en el año 1918, se observó la influencia en la gráfica de los movimientos pictóricos del inicio del siglo XX, los cuales cuestionaron bastante el rol de la sociedad y los sistemas de organización en esta misma. El impacto en el lenguaje gráfico y las comunicaciones visuales vinieron en especial del cubismo, futurismo y dadaísmo. La comunicación gráfica estaba en ese entonces representada por voces alternativas e independientes. En ese sentido se puede citar también a la gráfica polaca, la gráfica china y la gráfica cubana, que viene siendo de décadas posteriores. Comunicación gráfica en la actualidad. Sin duda la comunicación gráfica tiene que ser parte de una estrategia global de marketing. Cuando se crea un calendario para planificar acciones, todo cuando se haga que esté relacionado con la imagen, la marca y lo visual, tiene que estar contemplado, ya que la publicidad basada en videos y logos tiene cada vez más peso en la promoción de todo proyecto, producto o servicio. Usar buenos recursos gráficos en las redes sociales y canales de nuestra institución, empresa o marca personal se ha vuelto casi tan importante como cualquier texto que lo acompañe. Incluso podría afirmarse que en la actualidad, y con Instagram de primera, la comunicación gráfica lo es todo cuando se trata de atraer a tu audiencia, logrando mayor alcance con tus publicaciones. Además, la comunicación gráfica está jugando un papel fundamental en la lucha contra el COVID-19. Transmitir el mensaje de manera sencilla y eficaz puede marcar la diferencia en la crisis. Está claro que la comunicación gráfica no va a resolver solamente el problema, pero sí que puede convertirse en una gran aliada para posicionar nuestra marca como una empresa y marca responsable. A la hora de hablar de la comunicación gráfica, siempre debemos identificar dos etapas: el proceso creativo y el proceso industrial. Sin embargo, incide en la importancia del proceso industrial en el proceso creativo, porque de nada sirve una creatividad si no puede llevarse a cabo. En particular, hay una idea bastante clara: la creatividad tiene límites que se deben de conocer para ser capaces de crear en función de ellos. El diseño en el proceso gráfico. El diseño es la primera parte que todo proceso de artes gráficas debe realizar, y para ello habrá que 1. Crear la idea. El cliente pide un diseño y en base a lo que dice, el diseñador y su equipo crean la idea. 2. Decidir el diseño. Una vez se tiene su idea, debe presentarla al cliente, retocarla y pensar en las limitaciones antes de pasar al siguiente paso. Tras hacerlo maqueta y poner su idea en funcionamiento. Preimpresión en el proceso de arte gráfico. Es donde ese diseño puesto en práctica se retoca, se mejora, se prepara para poder imprimirlo o digitalizarlo, tratando los textos e imágenes, realizando la imposición, preparando la salida, haciendo las primeras pruebas. Impresión. Aquí es donde se realiza la impresión y se hacen las últimas pruebas. Post-impresión. Aquí se hacen los acabados, los troquelados, las encuadernaciones, las láminas y los plastificados, y se retoca algún fallo en la impresión si es que se puede. Fases del proceso gráfico en web. En esta imagen podremos ver algunas particularidades que tiene el proceso de artes gráficas en el entorno web respecto del tradicional. Tiene diferencias notables que es preciso y recomendable conocer a nivel de distintos finales, resoluciones, medidas, colores, tipografía, formatos de archivos e incluso fases del proceso. Hola, mi nombre es María Ángeles Rebolledo y estaré hablando del proceso de la comunicación gráfica.
La comunicación gráfica se encarga de transmitir un mensaje con determinada intención de manera visual, que permite impactar y a su vez generar un cambio consciente en el receptor de dicho mensaje. Para llegar a ello es necesario pasar por un proceso creativo que involucra una serie de pasos, como la investigación, la recolección de información, interpretación, la traducción semiótica y pragmática según el contexto sociocultural, la etapa de vocestación, la generación de propuestas y de prototipos, presentación de resultados y soluciones al problema previo y finalmente que se publicará en algún medio bajo una estrategia de mercadeo basada en un objetivo comunicacional. La intención, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, según aspectos como su personalidad, su edad, su profesión, sus gustos y disgustos, entre muchas otras variables que determinan un plan de acción de la estrategia. En el proceso de comunicación debemos tener muy en cuenta los distintos y diferentes elementos que intervienen para que esto pueda existir, como lo son el emisor, quien es el que transmite el mensaje, el receptor, quien es el que recibe el mensaje, el código, que es un grupo de elementos con el que se transmite el mensaje, como lo son el sonido, las letras, las imágenes, el mensaje, que es la información transmitida, y el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje. En concreto, a la comunicación gráfica, el emisor es el diseñador o la empresa que contrata al diseñador. El receptor es el público al que va dirigido el diseño. El código es el tipo de elemento que lleva el diseño, el mensaje. Y el mensaje, vendría siendo el concepto que se quiere transmitir al receptor. El canal sería, por ejemplo, un cartel impreso o un díptico publicitario. Procesamiento humano de la información. Es la explicación sobre la forma en que los seres humanos procesan la información y esta ha transcurrido diferentes etapas, desde la metáfora del ordenador hasta la propia metáfora del ser humano. La velocidad del racionamiento humano secuencial es sumamente baja en comparación con la de las computadoras. En los seres vivos, toda la información que recibe el sistema nervioso proveniente del exterior se adquiere mediante los órganos sensoriales. En el ser humano, la percepción sensorial está siempre asociada a un proceso cognoscitivo. Otra facultad del hombre es su capacidad para poner atención a cierta parte de la información que se recibe y desechar el resto, es decir, tener selectividad. El procesamiento humano de la información surgió paralelamente a la psicología cognitiva y, soportado en esta para su desarrollo, ha tomado elementos de las ciencias de la información para su explicación. El conocimiento, un nivel superior en el procesamiento de la información, no es alcanzable aún para las computadoras. El conocimiento requiere de la intuición y la sabiduría, y esto es propio de los seres humanos. Para explicar el complejo proceso humano de la información, es necesaria la interrelación entre diversas disciplinas como la psicología, las ciencias de la información, la cibernética, entre otras.